Bien, bueno, comenzamos la clase de hoy. Vamos a empezar charlando un poquito y vamos a ver el modelo racional. Pero antes de eso vamos a comenzar con algo que está un poquito vinculado. ¿Recuerdan el ejemplo de la semana pasada, la librería Jennifer? Para que no lo recuerden, lo hago un poquito rápido. Los dueños de esta librería desean crear una base de datos que contenga información sobre los libros actualmente en venta y que permita hacer búsquedas por nombre, país de origen del autor, género, idioma y año. Y bueno, después de hacer toda la resolución, llegamos a este diagrama entidad-interrelación que habla de libros que tienen estos atributos, que pertenecen a géneros y que son escritos por autores. Bueno, y ahora sí les voy a pedir un poquito que hablen. La idea es imaginarse una situación en que su tía Jennifer les decía hace mucho tiempo, cuando todavía no sabían tanto de sistemas, que lo ayudaran con su librería y que le armara de alguna forma una gestión básica de los libros. Y ustedes, como no sabían de vuelta de ningún sistema gestor de base de datos, todavía no habían cursado esta materia ni todas las anteriores, le ofrecían la alternativa de que cualquiera que no esté tan en el tema dice, usa un Excel. Entonces me gustaría saber cómo representaría en un Excel el tema de los libros. Podemos hacer libros y autores. Los de género olvidémonoslo para hacerlo más sencillo. ¿Qué harían en el Excel para poder representar eso? Y yo haría una hoja de libros con las columnas, con el detalle, o sea, las cosas que nos importan de cada libro o que le importa a nuestra tía, por así decirlo. Dale, decime, ¿qué pondrías en la celda A1, por ejemplo? Lo que le importa a la tía Jennifer es el ISBN, el nombre, el idioma, el año y las unidades. Por eso. Pondría el ISBN, el ¿Cuál? nombre, año, así. Escribirías ISBN, digamos, me decís. Claro, títulos de columna en Excel, ¿no? Bien, año, nombre, Nombre, ¿qué más tenía? idioma, Idioma, bueno, sí. unidades. Perfecto, bien. Entonces podemos inventar algunos libros, me imagino que dirías algo así. Vamos a poner el nombre primero y el año después. ¿Qué sé yo? El libro La Biblia es del año 0. El idioma no sé, lo tenemos en español. Y tengo 10 unidades. Con otro ISBN, Harry Potter y no sé, algo del cáliz. No me acuerdo los nombres. ¿En qué año salió? ¿Alguien lo sabe? Más o menos. Vamos, hablen, chicos. Creo que el 90 y pico, algo así. Listo, bueno, 98. Fundamentos de base de datos, no tengo la menor idea. Vamos a poner que es del 2010. Supongamos que lo tenemos en español. Tenemos 40 unidades. Y vamos a agregar un último libro. Harry Potter, el profesor de chistes malos. Que salió un poquito después, 2005. Vamos, lo tenemos en inglés. Y tenemos 5 unidades. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Por favor, hablen. Si no me siento Sí, muy... sí, se entiende, se entiende. Bueno, hasta acá veníamos El fácil. libro era en el 2000. ¿Eh? El libro era en el 2000. Bueno, vamos a cambiarlo. ¿Está bien? Igual los otros no estoy seguro si son. Bueno, ahora tengo que poner los autores. ¿Qué hacemos? Y en el caso de la tía Jennifer, no sé qué tanto le importan los autores, pero. Le interesa muchísimo. Estaba en el enunciado. Lo decía por acá. Porque Entonces, quiere poder hacer búsquedas por nombre o país de origen del autor. Bueno, centrémonos en el nombre del autor, por ejemplo. es que en Excel, si va a querer buscarlo, es más fácil que esté todo en la misma tablita, en la misma hoja. Porque Acá ponemos también dónde. claro, sumás país de autor, sumás, Acá, nombre, autor, claro, como más columnas en Excel, ¿no? país, autor. Porque así La va a poder idea que buscar propone su compañero. Bueno, ¿cuál es? La en la Biblia no tiene hoja. autor, con lo cual no lo ponemos. Harry Potter es algo así como J.K. Rowling, no sé cómo se escribe. Creo que es inglesa, no estoy seguro. Y fundamento de base de datos tiene el Masri y Navace. ¿Cómo lo daríamos? Tenemos que poner, no sé, un separador, un pipe. Podríamos poner una coma, pero si justo alguien tiene una no coma en el nombre. Y país de autor también. No sé de dónde son, pero imaginemos que uno es de Estados Unidos y otro es de Inglaterra. Tendría que poner algo así. USA, UK. ¿No? También se puede hacer algo más complejo en Excel usando otra hoja, teniendo el listado de autores, libros o algo y Bien. buscar A mí B. me gustó un poco más. ¿Sí, Martina, vos querías decir eso?
No levanten la mano, hablen, ¿eh? Sí, algo parecido. O sea, yo lo que pensaba era si no se puede hacer como una referencia, digamos. O sea, Bien. que tengas autor y tengas, por ejemplo, el número de la fila o una cosa así como un ID, Bueno, y que vamos eso a te la plantearlo. otra. Vamos a plantear algo parecido a lo que vos decís, pero lo importante, como estamos en Excel, todavía no tenemos referencia, tenemos que hacer otra hoja. Si acá si mezclamos todo es un quilombo. Si tuviéramos que poner más datos, tenemos que poner más columnas. Después ver cuál es el país, si tenemos 5 autores, cuál es el país de cada autor, es una tortura. Para mi pobre tía Jennifer se le complica muchísimo. Ni hablar si usamos la coma como separador y de repente en algunos de los datos podría venir una coma y se rompe todo. Esto por ahí no es lo más piola. Entonces lo mejor sería armar otra hoja, me dijeron. Cambiar nombre, vamos a poner autores. ¿Y qué pondríamos en esta hoja para representar esto? Ustedes me lo dicen. Vamos a darle un poquito de zoom. Nombre, ¿Sí? luego creo que era nacionalidad. Nacionalidad. Bien. Y esto lo copio así exactamente igual. Perdón, país, autor, pero es lo mismo. ¿Así lo dejo? No, porque ahí estás poniendo, ahí en una fila hay 2 autores y 2 En esta nacionalidades. acá. Esto estaría bueno También separarlo en dos, hay- ¿no? Claro, y también hay Base. datos repetidos en la Bien. Y fila también eso. 3, No vamos a poner 2 veces 4 que y 2. JK Rowling es de Inglaterra. No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto creo que lo teníamos. Espérenme que voy a buscar de vuelta el modelo. Bien, el autor tiene una ID de autor, no se identificaba con el nombre, así que vamos a inventarle una ID de autor también. Sería. Vamos a ponerle 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente vamos a poder identificar. Y acá me quedó mal. Esto tendría que ser el Masri. Y bueno, de la fila de libros, entonces estas dos cositas las borro, ¿verdad? Bueno, le presento esto a mi tía Jennifer y me dice, esto no me sirve de nada. ¿Cómo busco cuáles son los libros de J.K. Rowling? Si ella no lo sabe, no tiene forma de saberlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Otra página. ¿Otra página? ¿Sí? ¿Y qué ponemos en esta otra página? Si vamos a poner el formato de que como que la fila 1 es una cabecera y el resto son los datos. Pero, ahí está. ¿No? ¿Qué pondría? Una consulta, no nos comimos exacto. Entonces, tal vez ISBN con Sí. el ID del autor, eso podríamos poner en la otra. Bien, eso me gusta. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí, Sí. o no? Bien. Bueno, estos son todos los libros que tenemos. Me los voy a copiar por las dudas. Este que era la Biblia no tenía autores. Con lo cual lo borro. Harry Potter, que son estos dos libros, son del mismo autor, que es el ID 1. Entonces, este de acá y este de acá están con el autor 1. Y este tenía dos autores, el 2 y el 3, porque este era el libro del El Masri, Fundamento de Base de Datos, y Navate. Entonces, este sería el ID autor 2, que es el Masri, y el 3 es Navate. Bien, ¿quién me dijo algo? Sí. ¿Sí alguien me habló? No sean tímidos, no Me sean parece tímidos. que no. Bueno, escuché mal entonces. Bien. Bueno, buenísimo. Esto que estamos haciendo, aunque no lo crean, tiene bastante que ver con lo que vamos a ver. Quiero mostrar una cosa que es importante, de que alguien dijo, podríamos poner el número de fila en la que está el libro. Es decir, en vez de poner los ISBN, yo podría decir que, perdón, este de acá, el ISBN 2 está en la fila 3. Entonces yo podría poner un 3 acá, para este ISBN fila 4 y para este la fila 5. ¿Qué problema trae esto en comparación a lo que habíamos hecho antes? ¿Y eso no te podría hacer un despelote si es que alguien le cambia el orden a las otras? Claro, si ordena el Excel, si esto lo ordenan de repente por año, o le insertan una nueva fila acá en el medio, porque quería ingresar uno en el medio porque lo quieren tener ordenado por ISBN y venía otro con ISBN intermedio, ahí es un despelote, tendría que reconstruir toda esta columna. Entonces, en general, no es lo que tratamos de hacer. Fíjense que esta nueva hoja, le pifié los números, básicamente tiene dos columnas, una es lo que identifica un libro y otra es lo que identifica a un autor. Si recuerdan de la clase pasada, decíamos que los vínculos muchos a muchos se identificaban por las claves de los dos tipos de entidad. Entonces parece como que esto es un pasaje del vínculo que tenemos acá, escribió, que era muchos a muchos, y utilizamos para identificar la clave, el ISBN, y la clave, la ID de autor del otro lado. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Otra alternativa habría sido poner en los libros algo así como IDs de autor separado por coma, pero eso tiene un poquito más de problemas porque después no es tan fácil de buscar. O sea, si ponemos 1,2,3 y yo quiero buscar si está el autor 2, ¿qué búsqueda tengo que hacer? Porque si solo busco 2, también me va a devolver los que está el autor 22, porque tiene el 2. Entonces me dice, bueno, uso coma, 2, coma. Pero si justo un libro empieza con el autor 2 y después sigue con otros, el coma, 2, coma no lo busco. Entonces, no es tan piola usar un separador para esto. Pero acá sí, ahora ya mi tía Jennifer puede solucionarlo tranquilamente. ¿Cuáles son los libros de J.K. Rowling? Bueno, voy a esta hoja, busco J.K. Rowling, veo que es el de autor 1. Vengo acá, filtro los que son del autor 1, me queda estos dos, el 22222 y el 44444. Y voy a libros y encuentro que son los de los dos que eran de Harry Potter. ¿Estamos de acuerdo con esta pequeña introducción? ¿Se entendió? ¿A alguien le queda una duda? Bueno, aunque no lo crean, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver la clase. Una pregunta. Sí, por supuesto. En vez de hacer una tercera hoja, ¿no se podría en la de libros poner como el ID del autor y listo? Y el tema es que tiene varios, lo que yo te decía, acá fundamentos de base de datos tendrías que ponerle claro. el 2 y el 3, y ya empezás Claro, con sí. 2,3 o algo así, y no es Claro, tan sí, es verdad. cuando usás un separador buscar, porque Ahí otro sí. por ahí es 12,3 y en una búsqueda que buscas 2,3 por ahí te saldría este y no es realmente el resultado, no es tan sencillo. Igual no es una locura pensarlo, pero no va con la clase que hoy. Si la idea de hoy vamos a ver un concepto que tratamos de que son otros. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces ya sí hecha esta pequeña introducción pava, de paso aprovecho para que entren todos. Sí. Sí, gracias. Te iba a preguntar, ¿y si es que yo tuviese, digamos, más atributos relacionados al vínculo, entonces lo pondría en esa tablita que habíamos Los pondrías en esta tablita de acá, sí. Pues ya. En esta de acá. Porque esta termina representando, no le cambio el nombre, podríamos poner escribió. Creo que se llamaba así, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba y ya lo perdí. Escribió, bien. Pero bueno, ahora vamos a ver si algo parecido y si vamos a hablar más en detalle. Este es un ejemplo pavo, ¿no? Pero bueno, si bien no tiene nada que ver con lo que vimos, tiene bastante igual que ver, vamos a hablar de otro modelo. Un modelo lógico llamado el modelo lógico relacional. Estas filminas ya pasan a ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Bueno, no me quiero adelantar. Entonces vamos a hablar de la clase de hoy del diseño lógico primero, ¿sí? En general. Luego del modelo relacional, es uno de los modelos más utilizados hoy por hoy en día. Vamos a ver qué estructuras tiene. Recuerden que el modelo de entidad interrelación, lo que vimos la clase pasada, tenía dos estructuras más fundamentales, los tipos de entidad y los tipos de interrelación. Acá vamos a ver qué estructuras maneja el modelo relacional, qué restricciones tiene y qué operaciones permite. Y después vamos a ver algo interesante, que es pasar del modelo conceptual que vimos la clase pasada al modelo relacional, que es el que vimos hoy, que tiene más que ver con lo que acabamos de hacer ahora. Y bueno, finalmente la bibliografía. Entonces estos en sí son los temas de hoy, que parecen poquitos, pero como vamos a ver, igualmente hay mucho para hablar del tema. Para hablar un poquito de diseño lógico, no sé si recuerdan la arquitectura de 3 capas que vimos la clase pasada. Bueno, por más que tenemos las 3 capas, el modelo lógico no está representado acá, porque es algo que está un poquito aquí en esta parte. El modelo lógico es como un paso intermedio entre el conceptual y el interno. ¿Por qué? Porque si bien define conceptos, como el modelo conceptual, igualmente sí está más vinculado a una forma de representar los datos en particular. Entonces es como un híbrido entre los dos. No es 100% conceptual ni es 100% interno. No va tan en detalle como iría un modelo interno 100% interno, pero tiene algún detalle de cómo implementarlo en sí. Bueno, modelo relacional es un modelo lógico, entonces está metido ahí entre los dos. Y lo que tiene de ventaja quizás contra los modelos anteriores que hemos visto es que se basa en un solo concepto, el concepto de relación. Entonces, casi que les diría que es imposible hacer un modelo más simple en cuanto a cantidad de elementos porque tiene un único elemento. Todos los datos y todos los vínculos lo va a representar en relaciones, no tiene dos cosas distintas. Es un modelo muy viejo, de 1970, ya tiene más de 50 años, pero sin embargo sigue siendo utilizado y muchísimo. Y vamos a hacer algunas pequeñas definiciones del modelo para que después la vamos a estar usando. Bueno, la definición de dominio es parecida a la que vimos la clase pasada, pero el modelo relacional está muy basado en las matemáticas, en el álgebra de conjunto. Entonces tiene muchas definiciones que están más descritas de un estilo matemático. Entonces cuando hablamos de un dominio, hablamos de un conjunto de valores homogéneos. Por ejemplo, un dominio de uno podría ser Barcelona, Sevilla, Buenos Aires, que seguramente es un dominio respectivo de ciudades, o que representa, ciudades.
Otro dominio de 2 distintos podríamos tener Argentina, España, Chile, que sería un dominio que representa países. Pero bueno, el tema es que el dominio son conjuntos de valores homogéneos. Luego hablamos del producto cartesiano, por ahí algunos de ustedes ya lo vio en alguna materia de álgebra o de análisis matemático, no me acuerdo en cuál se vea. Y básicamente el producto cartesiano entre dos conjuntos A y B es el conjunto de pares A chiquitito, B chiquitito, tal que A pertenece a A y B pertenece a B. Y son todos los pares posibles. Entonces, si hacemos D1, producto cartesiano de 2 entre estos dos conjuntos, que tienen 3 elementos cada uno, deberíamos tener un conjunto de 9 elementos. Barcelona con los 3 países, Sevilla con los 3 países y Buenos Aires con los 3 países. Acá. Barcelona Argentina, Barcelona España, Barcelona Chile. Sevilla Argentina, Sevilla España, Sevilla Chile. Etcétera, Buenos Aires Argentina, Buenos Aires España y Buenos Aires Chile. Y finalmente, ahora sí, sí. ¿A qué se debe? O sea, no entiendo muy bien por qué la palabra homogéneo. O sea, Porque son cosas que tienen cosas en común, digamos. Si no es que acá puede venir Barcelona, Sevilla, 3 de febrero de 2024. Ah, ok. Quizás del mismo tipo de dato o algo parecido. Sí, algo parecido así. Sí, pero Ok. más también tiene que ver con que represente algo parecido. Ok, No son vale, conjuntos al azar. gracias. Bueno, y finalmente, una definición que de lo que más nos interesaba, que corno es una relación. Acuérdense que esto no tiene nada que ver con la interrelación. La relación es un subconjunto del producto cartesiano. Es decir, de todos estos elementos que tiene el producto cartesiano, me quedo con solamente algunos de ellos. Puede ser con todos o menos de todos. Y en este caso nos estamos quedando con Barcelona, España, Sevilla, España y Buenos Aires, Argentina. Y fíjense que acá uno le podría llegar a encontrar un significado a esta relación R. ¿Cuál sería el significado de R? Si tiene Barcelona, España, Sevilla, España y Buenos Aires, Argentina. Incluido en. Incluido en, más en castellano, Ciudades de. Ciudad D, claro. Sí, incluida creo que quisiste decir lo mismo, pero bueno. Esto significa que Barcelona está en España, Sevilla está en España y Buenos Aires está en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos haber hecho otro conjunto que fuera es capital D. Y ahí no tendríamos ni Barcelona, España, ni Sevilla, España, pero sí Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, estas son definiciones. Vamos a seguir un poquito con cosas formales. Cuando tenemos el modelo relacional, la relación, lo que hacemos es, a veces ponemos el nombre de la relación, que acá está especificado como R, y luego la lista de atributos que tiene en paréntesis y separado por comas. Y a esta forma de notarlo llamamos el esquema de la relación. Por ejemplo, podemos decir que tenemos una relación de películas que tiene un nombre de película, un año, un nombre de director y cantidad de Oscars. Estos son atributos de la relación película. Y cada atributo está asociado a un dominio propio. Sí, la idea es que el nombre de película tiene los dominios de nombre de película, que son los strings, el año son los naturales positivos, el nombre de director también es un string, y la cantidad de Oscar, también son naturales positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo parecido a lo que veníamos diciendo antes. Acá tenemos, bueno, que una relación R con el esquema de relación que vimos antes, estando cada uno de los atributos asociado a un dominio, entonces es el subconjunto del producto cartesiano de todos los dominios de cada atributo. Entonces la idea es que si yo agarrara, por ejemplo, en películas, todos los posibles nombres de películas, todos los posibles años, todos los nombres de directores y todas las cantidades de Oscar, y armar un producto cartesiano entre todos esos conjuntos, tener una cantidad gigante de valores y después me quedo con un subconjunto, que son las películas que realmente existen, con lo cual voy a tener un nombre de película perteneciente a su dominio, el año perteneciente a su dominio, el director a su dominio y la cantidad de Oscars a su dominio. ¿Qué elementos me quedo del subconjunto? Es lo que me da, lo que me representa la información de esa relación. Como vimos en el caso antes, no es lo mismo si me quedo con un subconjunto que represente ciudades que están en un país, a que si me quedo con otro subconjunto que es ciudades que son capitales de un país. Entonces ahí está la magia de este módulo. Usamos todas cosas que tienen que ver con el álgebra de conjuntos para representar de alguna forma los datos y la información que puedo tomar de esos datos. Y bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de películas. Kill Bill es del año 2003 de Quentin Tarantino y tuvo 0 Oscars. Django Unchained de 2012 también de Quentin Tarantino tuvo 2 Oscars. Star Wars 3 desde 2005 de George Lucas no ganó Oscars. Y El Cisne Negro de 2010 es de Darren Aronofsky y ganó un Oscar. Y el último, creo que ya elemento que tenemos que definir es el elemento de la tupla. La tupla es un elemento muy importante. Antes me costaba más definirlo, desde que está Python creo que queda un poquito más claro porque suele tener un tipo de dato de tuplas. La tupla, la definición no me la sé de memoria, pero es algo así como un conjunto ordenado de valores.
ordenado no significa que los valores están ordenados ascendentemente o descendentemente, sino que hay un primer valor de la tupla, un segundo valor de la tupla, un tercer valor de la tupla, sería como una especie de array. Cada tupla sería cada elemento de la relación. Por ejemplo, una tupla es Kill Bill, 2003, Quentin Tarantino, 0. ¿Sí? Decimos que la tupla pertenece al conjunto de películas o a la relación de películas. ¿Sí? Esta otra tupla no pertenece a la relación de películas. ¿Por qué? Porque Kill Bill, este es el año 2003, fue dirigida por Quentin Tarantino, pero no ganó 3 Oscars, ganó 0. Entonces, bueno, tenemos la definición de relaciones y de tuplas son las más importantes, ¿sí? Y podríamos pensar al margen que si hay una tupla, podemos predicar si es verdadera o falso. Entonces, para la tupla que vimos antes que no era correcto, podemos decir que películas de Kill Bill 2003, Quentin Tarantino 3 es igual a falso. Esto es como una forma de verlo también como una especie de función, que la relación fuera una función. Pero no sé si vale la pena. Y bueno, como dijimos antes, podemos ver los valores de los atributos, como la tupla es una especie de array ordenado, podemos acceder al nombre del lector de una tupla en particular, y para esta sería Quentin Tarantino. El nombre de la película y el año serían Kill Bill y 2003, que son los valores que tiene el atributo. Finalmente, la última definición que no vamos a usar mucho es la cardinalidad de una relación. Me dice cuántas tuplas posee. NDR es cuántas tuplas tiene en este momento, por ejemplo, 4. Esto va variando con el tiempo. Y es una definición que está más dada porque la vamos a utilizar más adelante cuando veamos costos. Pero por ahora no me cambia mucho. Ahora sí, una forma útil de representar la relación es, en vez de presentarla como un conjunto, como hicimos antes por aquí, vuelvo un poquito para atrás, perdón. Acá, esto no es tan claro de ver. Una forma mucho más linda de representarla es así, en forma de tabla. Le ponemos un encabezado con los nombres de los atributos. Cada fila, que no es la del encabezado, representa una tupla. Cada celda representa el valor del atributo de la columna en la tupla correspondiente a la fila. Y es muy parecido a lo que hicimos antes en el Excel. Si volvemos acá, vamos a la de libros, podemos pensar que hay una relación libros que tiene estos atributos y estos son los valores para los 4 libros que hay actualmente en mi base de datos de la librería de mi tía Jennifer. ¿Sí? Es tan común ver esto que muchas veces se habla directamente del modelo relacional como el modelo de tablas, se habla de tablas, de filas y de columnas. Y en general nosotros vamos a estar utilizando la doble sintaxis. A veces yo voy a decir tuplas y a veces voy a decir fila, a veces voy a decir atributo, a veces voy a decir columna. Porque es casi lo mismo. Hay una pequeña diferencia que la tabla, como no es un conjunto, sino es algo implementado, tiene un orden en particular, cuando un conjunto en sí no tiene un orden, simplemente están los elementos y yo los puedo poner en el orden que quiero, pero son detalles básicos, no es algo que realmente importa. Y una tercera forma de hablar, que no creo que la use mucho, pero por ahí más adelante cuando estemos viendo costos, habla en vez de tablas de archivos, en vez de filas habla de registros y en vez de columnas habla de campos. Esta sí ya es más cuando lo estoy pensando que lo estoy grabando en algún tipo de disco. Bien. La estructura hasta ahora es básica, ¿se entiende más o menos? Bien, buenísimo. Vamos a hablar entonces de las restricciones. Ya no hay más que ver de estructuras. Tenemos básicamente relaciones y atributos, que los atributos tienen valores en cada tupla. Vamos a ver qué restricciones tenemos. Bueno, las relaciones del modelo relacional pueden representar o entidades o interrelaciones de nuestro modelo de datos. Es decir, ambas cosas se van a representar en el modelo relacional como relaciones, porque es el único elemento que tiene. Y tienen varias restricciones que tiene que cumplir, que yo me las voy a ir anotando, porque si no, después se me olvidan. Ahí tengo una auto abierto. Perdón, soy muy malo con el anotado. La primera restricción es la restricción de dominio, que básicamente me dicen que el atributo, el valor de un atributo tiene que siempre pertenecer al dominio de ese atributo. Es decir, no puedo poner que una película nueva ganó una cantidad de Oscars 3 de febrero. No, tiene que ser un número. Salvo el caso, que ya lo vi en una clase pasada, del valor nulo. A veces podemos permitir, si queremos que un valor pueda tener valores nulos, pero un valor de atributo pueda tomar el valor nulo o no. Yo puedo definir eso, puedo decirle, este atributo no puede tomar nulos, entonces no lo va a permitir el modelo, o sí puede tomar valores nulos y es un valor más que puede tener que no pertenece realmente al dominio. Esas restricciones de dominio. Es la primera de ellas, restricción de dominio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Este último dato es bastante importante, parece como si fuera un punto más, pero fue una base de una de las cosas que presentó Code en su modelo relacional. La idea de que los atributos deben ser atómicos.
no se permite atributos compuestos ni se permite multivalor. Es decir, para COD estaba mal lo que habíamos hecho de poner varios autores para un mismo libro. No lo tenemos que representar de esa forma. ¿Sí? Vuelvo al Excel, para el COD. Poner autores. Y acá poner algo así como 2,3. No es modelo relacional. O vale 2 o vale 3, pero no puede tener dos valores al mismo tiempo. Esto lo vamos a profundizar más cuando veamos diseño relacional, pero es una restricción muy importante. Después tenemos otra restricción parecida a la que vimos en la clase pasada, que es la restricción de unicidad, que básicamente me dice que no puede haber dos tuplas distintas que coincidan en todos sus atributos. Es algo parecido a lo que vimos la vez pasada. Tenemos que poder distinguir entre las entidades de un tipo de entidad. Bueno, acá tenemos que poder distinguir entre las tuplas, de una relación. No puede haber dos tuplas que sean completamente iguales. Y esto también viene un poco del álgebra de conjunto. Si la idea es que un elemento o pertenece o no pertenece a un conjunto. El 4 pertenece al conjunto de los pares, no pertenece 5 veces al conjunto de los pares. Bueno, esto es algo análogo. La idea es que no puede estar en dos tuplas distintas los mismos valores en todos los atributos, porque si no sería como que la misma tupla pertenece dos veces al conjunto. Ahora, generalmente existe un subconjunto del conjunto de atributos que cumple esta condición de que no se repita en dos filas. ¿Sí? Nosotros habíamos visto la clave pasada como el identificador único o como la clave candidata. Como la clave identificatoria, disculpen, ¿no? En este caso, cuando encontramos un conjunto de atributos, que es un subconjunto de todos los atributos de la relación, y que si hay dos tuplas distintas tienen que diferir en al menos uno de los valores, a ese conjunto lo llamamos superclave. Es decir, ¿qué es una superclave? Es un conjunto de atributos que me permite distinguir entre dos tuplas de una relación. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una consulta. ¿Ahí importa el orden? O sea, ¿ya se consideran distintos? Así que... No importa el orden. Porque de vuelta también es un conjunto de atributos. Entonces no importa en qué orden me lo das. Todavía estamos en un modelo muy teórico. Vale, ¿No? Gracias. Bien. Pero acá está faltando una parte que vimos la clase pasada, que era el tema de minimalidad. La superclave lo único que dice es que permite identificar. En general, me interesa también que sea minimal, es decir, que no me sobre un atributo. Cuando además tenemos la propiedad de minimalidad, decimos que tenemos una clave candidata. ¿Sí? Olvídense de simplemente clave. Decimos que tenemos una clave candidata. Entonces, si alcanza para identificar, es superclave. Si además es minimal, es clave candidata. Todas las claves candidatas tienen que ser superclaves, pero puede haber superclaves que no sean claves candidatas. Entonces vamos a buscar en el libro ISBN, ¿sí? Acá, una superclave de ejemplo sería, por ejemplo, ISBN año unidades. Este permite identificar porque no hay dos libros que tengan el mismo ISBN, año y unidades. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero no es minimal. Una clave candidata, ¿cuál sería? ISBN. ISBN solo, ¿sí? Uy, me pifié. Entonces, ISBN es superclave, pero esta superclave que vimos acá, ISBN año unidades, no es clave candidata porque me sobraban tanto el año como las unidades. Entonces son dos definiciones. Y hay una tercera definición, como va a ser un poco más complejo, que es la de la clave primaria. Pero es una definición bastante sencilla. Básicamente la clave primaria es alguna de las claves candidatas. Si en mi relación hay una única clave candidata, esa también es la clave primaria. Si en mi relación encuentro 5 claves candidatas, elijo una de ellas como clave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces básicamente lo podemos pensar como un conjunto muy grande de la superclave. Adentro hay un subconjunto que es las claves candidatas, que tiene varios elementos, y una sola de ellas es la clave primaria. PK lo solemos poner que es en inglés de primary key. ¿Se entendieron estos conceptos? Sí, se entendió. Vamos, contesta alguien más que el muchacho este, por favor, que si no es una tortura dar la clase. Sí, se entendió. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. No me queda clara una cosa. Si nosotros tenemos una clave primaria, ¿no significa que va a ser la única clave candidata? ¿Cómo podría pasar que haya una clave primaria? No me queda claro esa restricción.
Si vos tenés 5 claves candidatas, elegís una como clave primaria. También sigue siendo clave candidata. O sea, la clave primaria es una de las claves candidatas. Hay una que la tenés que elegir y decir, esta es la primaria de todas las que hay. O si, por ejemplo, tenés alumno con padrón, quit, nombre y apellido, tenés 2 claves candidatas, padrón y quit. Una de esas 2 la tenés que elegir, que además va a ser clave primaria. Ah, perfecto, o sea, es arbitrario. Elegís la que más te guste. Perfecto, gracias. Vamos a ver ahora un ratito igual ejemplos, que hayan varias claves candidatas y elegimos una como clave primaria. Pero es así, es una clave primaria tiene que haber. Entonces, si tenés varias para elegir, porque hay varias claves candidatas, elegís la que más te guste. Si tenés una sola clave candidata, ya está. Tenés que elegir esa, no hay otra. Tengo una consulta solo para Sí. dejar, o sea, para confirmar que entendí bien. El primer párrafo que pusiste, bueno, que está, exacto. Dice, no pueden existir 2 tuplas distintas que coinciden en los valores de todos los atributos. Si es que el conjunto cumple con esa cualidad de que no existen 2 tuplas distintas, entonces es una conjunto superclave. O sea, cualquiera de esos podría ser un superclave o todo eso es una Todos los atributos de la superclave. relación tienen que ser una superclave. Eso es lo que te Ok, está diciendo. O sea, ok. pero a veces encontrás superclaves más menores. De hecho, acá, en libros, el conjunto de atributos ISBN, nombre, año, idioma y unidades tiene que ser una superclave. Porque el modelo relacional no permite de ninguna manera, perdón, que hice macana, que exista algo de este estilo. Esto estaría mal para el modelo relacional. ¿Sí? Vale. Entonces, no hay forma de que esto sea. Aparte de estar mal, entonces eso deja de ser una superclave. No, la superclave existe. No podrías haber nunca agregado esta nueva tupla, que ya la perdí, voy a dar de vuelta. Esto no sería una relación. No sería una relación porque está 2 veces la misma tupla. La fila 5 y la fila 6 se corresponden con la misma tupla. O sea, la relación no puede tener 2 tuplas iguales. A veces puedes encontrar un subconjunto menor a la cantidad de atributos que tampoco se pueden repetir sus valores. Pero en el peor de los casos, no se pueden repetir en 2 tuplas distintas los mismos valores en todos los atributos. Claro, ok. Entonces, ¿existe algún ejemplo de algo que sí sea una relación? O sea, que no tenga repetidos, así como lo acabas de poner, pero que no sea un subconjunto, o sea, el concepto Que sea el de total, superclave. que sea el total de la superclave y también la clave candidata. Vamos a pedir, por ejemplo, esto de acá. A ver si es lo que me estás preguntando. No, precisamente Acá, que no sea superclave. O sea, que el subconjunto no sea superclave, porque sí hay. A ver, te acá leo, ningún dice. subconjunto es superclave, fíjate. Acá, ISBN solo no es superclave, porque se puede repetir el ISBN. Hay un libro que tiene 2 autores. Y ID de autor tampoco es superclave. ¿Por qué? Se puede Ok. repetir el autor en más de un libro. Acá hay una única superclave que es ISBN ID de autor. Hay una única clave candidata que es ISBN ID de autor. Y una única clave primaria que es ISBN ID de autor. Vale. Pero el ya te entendí. conjunto no se puede repetir. Yo no voy a poner 2 veces que J.K. Rowling escribió el libro Harry Potter y no sé qué más. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. Bien. Bueno, entonces estas definiciones son bastante interesantes. Y ahora sí vamos a una definición. Tenemos unos pequeños ejemplos. Bueno, me adelanté un poquito. En películas, imaginémonos que tenemos la relación de películas que vimos antes. Asumamos que no puede haber 2 películas con el mismo nombre. ¿Cuál sería una clave candidata? Nombre de película. Nombre de película, ¿sí? En general nosotros, ya lo van a ver mucho más en la práctica, pero en general nosotros lo separamos entre llaves. Y si quieren armar superclaves, básicamente es agarrar la clave candidata, esa es una superclave, y empezar a agregarle otros atributos. Todavía nosotros a esta altura no nos va a interesar tanto el concepto de superclave, pero sí más adelante cuando veamos diseño relacional vamos a volver sobre el tema. Pero por ahora, olvídense de que no nos interesan tanto las superclaves, sino que nos interesan más que nada las claves candidatas y una de ellas que es la clave primaria. Entonces, bueno, nombre de película es clave candidata, es la única, porque año, por ejemplo, no es una clave candidata, porque puede haber 2 películas que se hayan hecho en el mismo año, tampoco director, tampoco cantidad de Oscar. Y también si empiezo a agregar cosas a nombre de película, empiezo a tener superclaves, no claves candidatas, ¿no? Bien, ¿cómo es la única clave candidata? Decimos que es clave primaria. ¿Y cómo representamos la clave primaria? Subrayamos la clave primaria en películas. ¿Sí? El atributo que es clave primaria lo subrayamos. Si la clave primaria fuera formada por varios atributos, subrayamos todos los que pertenecen a la clave primaria. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de superclave que no es clave candidata, es nombre película agregándole cantidad de Oscar. No puede haber 2 películas distintas con el mismo nombre y la misma cantidad de Oscar, pero porque no puede haber 2 películas con el mismo nombre. Entonces, no es mínima. ¿Qué pasa si admitimos que existen películas distintas con el mismo nombre? ¿Qué puede pasar?
no sé, El Amor. Bueno, varios directores dicen, voy a hacer una película que se llame El Amor. ¿Cuál sería la clave candidata acá? Nombre. El nombre y el director, ¿no? El nombre del director. Y bueno, y si justo hay dos directores que se llaman Juan Pérez y quisieron hacer una película que se llame El Amor, Y me parece que no se puede. no se puede. Bueno, ustedes me dan, agreguemos ese año. Y si justo lo hicieron el mismo año, bueno, agreguemos cantidad de Oscar también. Y si justo, como eran malísimas, ganaron 0 Oscar las dos, no se puede. Bueno, cuando nos pasa algo así que con la cantidad de tributos que tenemos igual no llegamos a determinar, tenemos que hacer lo que se llama armar una clave subrogada o sustituta, el famoso atributo ID que nos permite identificar a cada película. Lo agregamos, lo subrayamos porque es la clave primaria, también es la única clave candidata porque lo tuvimos que agregar justamente porque no teníamos, y solucionado el problema. Era casi hago un pequeño parate para hablar del tema de los IDs. Voy a poner así como si los estuviera viendo, aunque ya sé que no están. Tenemos varios disclaimers para hacer acá. Bueno, el primer disclaimer es, hoy por hoy profesionalmente casi todo el mundo prefiere agregar ID aunque no se necesiten. Nosotros en la materia no lo hacemos por una razón didáctica. ¿Cuál es esa razón? Si yo les digo de una, agreguen ID a todas las tablas, ustedes se pierden de ver las restricciones que estuvimos viendo hasta ahora. Por ejemplo, se perderían de decir, no, si yo tengo una tabla de alumnos, tengo que poner la restricción de que el padrón no se repita entre distintos alumnos. Y no es que le agrego una ID y ya está, y quedó el problema resuelto. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es muy sencillo si yo les enseño cómo modelar sin agregar el ID, después agregar el ID. Es simplemente agregar el ID, pasaría a ser otra clave candidata más y la elegimos como clave primaria. Se solucionó el problema. Pero no es tan sencillo si yo de una les meto ID en todos lados que después ustedes entiendan de que hay ciertas claves que se llaman las claves naturales que tienen que respetarse. ¿Sí? Yo si hago una tabla de alumnos con ID, padrón, quit, nombre, apellido, igualmente tengo que poner una restricción de que no se repita el padrón y otra restricción de que no se repita el quit. Pero a mí me parece que si yo ya arranco metiendo el ID de todo, no queda tan claro eso. Por eso en general nosotros evitamos los IDs, al menos en la teórica. No porque creamos que está mal, está absolutamente bien utilizar el ID. Y ahora sí vamos a hablar de cuáles son las ventajas de usar un ID. No lo tengo en las filminas, cuando alguna vez las regalo las filminas lo voy a agregar, pero muy por encima les comento que hay dos opciones generalmente que se hacen para generar este ID. La idea de generar un ID, una clave sustituta, es algo que me permita identificar filas, pero que no está en los datos que estoy modelando. La más común es la de hacer un número autosecuencial o autoincremental, o como lo quieran llamar, que básicamente la primera fila que entra le pone el valor 1, a la segunda 2, a la tercera 3, y simplemente siempre se le va aumentando. Entonces ahí tengo garantía de que no se va a repetir porque siempre se le pone un valor nuevo, no se reutilizan valores viejos si es que se llegan a borrar filas, ni mucho menos. Hoy por hoy todos los motores de base de datos de alguna u otra forma pueden generar este tipo de claves secuenciales. Cuando veamos SQL, de hecho, vamos a ver algunas formas para los más conocidos, ¿sí? Esta forma funciona perfecto, pero tiene un par de problemitas. El primer problemita es que le estoy delegando a la base de datos el manejo de estas secuencias. Y si bien la base de datos lo puede hacer sin ningún problema, es algo que es muy fácil de realizar, tiene algunos problemas de bloqueo cuando hay varias personas que están tratando de hacerlo, y si una base de datos tiene mucho trabajo, le estoy dando un trabajito extra que no siempre es necesario. El otro problema que tiene es que me empieza a dar información este ID. Si yo conozco el ID, por ejemplo, de alguno de ustedes en la facultad, yo puedo saber si entraron a la facultad antes o después de otra persona, en base a si su valor de ID es menor o mayor que el de la otra persona. Y eso también a veces tiene un tema de seguridad. Yo, por ejemplo, si a mí me comparten una foto de una persona y veo que es una URL que tiene el ID /148, yo por ahí puedo ver si tiene la foto 149, la 150, la 147, la 146. Entonces, tiene algunos temitas el uso de IDs secuenciales. No exactamente para resolver este problema, pero aprovechando que lo resuelve, está la otra manera de utilizar IDs, que es la de utilizar los UUID. No sé si lo vieron alguna vez en alguna otra materia. No, bueno, el UUID creo que es Universal Unique ID. Es un número muy, muy largo a nivel bits, digamos, es grande, no es simplemente un byte. Es un número que tiene una cantidad bastante grande de distintos valores y se hace al azar. Como es muy grande, ¿sí? Cada vez que haces un alta, vos generás ese número al azar y es casi imposible de que haya una colisión. Es demasiado improbable que dos altas distintas tengan el mismo valor de un UUID. ¿Es posible? Sí, pero la probabilidad es mucho más baja de que, no sé, que caigan dos meteoritos seguidos en el data center y destruya todo. Con lo cual no es algo de lo que realmente me debería preocupar. Perfecto, acá
Mauro, lo paso, fíjese lo largo que es, y fíjese que encima esto es en hexadecimal, ¿no? Es decir, cada una de estas cosas, ¿sí? Se corresponde con 4 bits, si no me estoy equivocando, porque ya lo vi hace mucho esta materia. Hay distintas variantes de UUID que tienen ventajas y desventajas, eso lo dejo que ustedes lo busquen si quieren, pero la ventaja es que yo podría, cuando estoy dando un alta, yo ya generar el UUID y mandárselo a la base de datos. Bueno, a llenar de UUID, por favor. No, hubo colisión. Ah, bueno. Bien. La idea es que yo soy el que genero el UID y se lo mando a la base de datos. Esto tiene la ventaja de quitarle un poquito de trabajo a la base de datos y también, sí, espero que no caigan acá. Y también tiene la ventaja de que se da un problema cuando hay una ID secuencial, que si yo quiero generar muchos datos a la vez, un dote de datos terriblemente grande, y uso ese ID para referenciar los datos entre sí, yo de alguna forma no solo me lo tiene que generar la base de datos, sino que yo tengo que consultar cuál es el que acaba de generar. Acá yo no tengo problema, genero el UID y lo uso en las referencias sin ningún problema. Yo hasta he visto gente que usa un mix de ambas cosas, por ahí internamente usa los IDs secuenciales, porque como son más chiquitos generalmente tienen mejor performance en índices, pero cuando hay que exponerlo a un servicio en internet o a lo que fuera, algún externo, también le genera un UID y usa ese UUID para exponerlo. Entonces, la parte de seguridad está manejada con el UUID, pero la parte de performance está manejada con ID secuencial. Estos ya son decisiones de diseño, hay ventajas y contras en todo. La ventaja de eso es que para ahí tiene mejor performance y de seguridad. La desventaja es que estoy guardando 2 IDs por cada cosa, con lo cual ocupa un poco más de espacio. Pero de vuelta, esto lo estoy viendo muy por encima. Pero les quería dar un pequeño pantallazo del tema de las claves sustitutas o claves subrogadas, que sería como una traducción rara de surrogate key, que es como se dice en inglés. Corolario. Profesionalmente probablemente usen IDs. No es que recomendemos no usarlos, no los vemos por un tema didáctico, de hecho recomendamos sí utilizarlos. Tienen muchas más ventajas, muchos frameworks de ORM ya es como que asumen que tiene un ID y si lo tiene ya lo manejan automáticamente, si no yo de alguna forma le tengo que decir cuál es la clave natural de la tabla y en general es más complicado. Si utilizo una clave que sea string, generalmente tiene peor performance en joins, en índices, etc. Con lo cual tiene muchas ventajas. Lo dejo para que ustedes lo investiguen. ¿Estamos de acuerdo? Y prometo en cuatrimestres posteriores que ustedes ya no van a estar. Con Lali Espósito, no sé, la nombré en un video, no entiendo por qué, y bueno, no, son la tecnología, yo soy más viejo que Google, más viejo que el internet, así que no entiendo esas cosas. Bien. Volviendo al tema, entonces bueno, no voy a hablar mucho más de los IDs, sepas que existen, no creo que lo veamos mucho en la materia así teóricamente, sí, cuando vemos ejercicios por ahí a veces tenemos ID, pero bueno, cualquier cosa que alguien quiera ahondar en el tema, como le dije la clase pasada, hay un pequeño videito que hice hace mucho de clases subrogadas, ahí por ahí explico un poquito más en detalle ventajas y contras de cada cosa. Bien, ahora sí, volviendo, perdón este parate, ahora estamos bien de tiempo. Vamos a ver un ejemplo distinto. Antes teníamos el ejemplo de películas, ahora tenemos el ejemplo de actores películas. Le agregamos a todo lo que teníamos antes el nombre del actor. Y acá empezamos a tener un problema. ¿Cuál problema creen que tiene? O sea, esto sigue representando lo mismo que antes, algo que ahora empezamos a saber que en Kill Bill actuó Uma Thurman, en Django Unchained actuaron Leonardo DiCaprio y Samuel Jackson, en Star Wars actuaron Samuel Jackson y Natalie Portman, y en El Cisne Negro Natalie Portman. ¿Qué problema le ven a este esquema? ¿Les parece que es una buena forma de representar los datos? Qué sé yo. ¿Por qué ni? Porque el nombre de película ya no te queda como clave principal, digamos. No me queda. ¿Pero qué problema tiene esto? ¿Qué problema le ven? Muchos datos repetidos. Muchos datos repetidos, ¿sí? Si Django Unchained tiene 75 actores, yo voy a estar escribiendo en 75 filas que Django Unchained fue en el año 2012, dirigida por Quentin Tarantino y que ganó 2 Oscars. La redundancia hay que evitarla. Por un lado, porque ocupa espacio, y por otro lado, porque se presta a problemas. Si alguna vez alguien, no sé, alguien de los Oscars dice, no, tendríamos que darle un Oscar a Star Wars 3 porque hubo un problema, no sé, le dieron plata para pagar, entonces no se lo merece el que lo ganó, se lo vamos a dar a Star Wars 3, y alguien viene y solo me actualiza este 0 por un 1 acá y se olvida de actualizarlo en el otro lado, cuando pasen los años nunca vamos a ver cuál fue la razón correcta. Si lo correcto es que tiene 1 o lo correcto es que tiene 0. No vamos a saber si es que originalmente eran 0, 0 y alguien lo cambió a 1 o si originalmente eran 1, 1 y alguien vino y corrigió a 0. Entonces la redundancia generalmente trae problemas. Y es muy común que cuando hay redundancia, en algún momento alguien se manda una macana, ¿sí? Y genera datos inconsistentes. La idea es que nunca tengamos inconsistencias porque nos traen problemas.
Yo he visto muchísimos controles de evitar redundancia, porque a veces la necesitamos, la redundancia, por un tema de performance, y siempre hay alguien que logra de alguna forma esquivarla. Hasta he visto gente que han desactivado restricciones para editar datos y después las volvieron a activar y lo dejaron con errores de redundancia. Una cosa increíble, pero pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la redundancia. Nosotros en general en esta primera parte de la materia vamos a tratar de evitarla lo más posible. Y por eso decimos de que este diseño es desprolijo. No tomen que este diseño es bueno. Pero imaginando que usáramos este diseño, ahora vamos a ver cómo mejorarlo, la pregunta es, ¿qué identifica a las tuplas de esta nueva relación actores-películas? Asumamos que una película se identifica con nombre de película. ¿Qué es lo que identifica a las tuplas de esto? O sea, ¿o qué claves candidatas se encuentran aquí? El nombre de la película con el nombre del actor. Bien, entonces la única clave candidata que encontramos acá es nombre de película y nombre de actor. ¿Sí? No hay otra forma. No se puede repetir en 2 filas la misma película con el mismo actor. Lo hice así de prolijo porque aparece aquí nomás un poquito más. ¿Sí? Bueno, seguimos hablando de generalidades. Las bases de datos generalmente no tienen un solo esquema de relación. En general, una base de datos debe tener muchas cosas. Alumnos, materias, notas de Perdón, los profe. alumnos, etc. Sí. Nada, avisarle a Tomás que tiene el micrófono prendido, que estaba haciendo ruido y se escuchaba medio mal. Gracias. Perdón. No hay problema. Cosas que pasan. Bueno, en general tenemos varios esquemas de relación en una base de datos. De hecho, fíjense que en la librería Jennifer, en realidad estábamos como teniendo 3 esquemas distintos. Libros, autores y escribió. En general, cuando pasa eso, que es bastante común, tenemos lo que se llama un esquema de base de datos relacional, que básicamente es un conjunto de esquemas de relación. Acuérdense que el esquema de relación era nombre de relación, todos los atributos entre paréntesis y subrayado la clave primaria. Cuando combinamos varios esquemas de relación, tenemos el esquema de la base de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un esquema de base de datos relacional? Es el conjunto de todos los esquemas de relación y además restricciones de integridad, que ahora vamos a hablar ahora de qué significa. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una base de datos que fuera cine, que es parecida a la anterior, lo único que le agregamos es el país del actor y que representaría mejor esta información. En un lado, en una relación películas, guardamos los datos de las películas. Y como la clave es nombre de película, no se va a repetir varias veces que Django Unchained ganó no sé cuántos Oscar y fue dirigido, creo que por Quentin Tarantino. En otro lado, guardamos cosas de los actores. Bueno, si asumimos que se puede identificar por nombre de actor, guardamos el actor y un país, por ejemplo, si quisiéramos guardar algún atributo más. Y finalmente, en actuaciones, guardamos el vínculo entre qué películas fueron actuadas por qué actores. Que es muy parecido a lo que hicimos en nuestro Excel de Jennifer, que teníamos libros, autores y quién escribió cada libro. ¿Estamos de acuerdo? En actuaciones tendríamos nombre película y nombre actor, ambos como clave primaria, que era la clave primaria que teníamos en este engendro, lo habíamos metido todo con todo. Pero con este esquema ya tenemos algo que no tiene redundancia. Fíjense, por un lado tenemos las películas, por el otro lado los actores, y finalmente actuaciones que vincula a las dos cosas. A mí me gusta hablar mucho de la navegabilidad. Fíjense con esto que ustedes pueden sacar para una película quienes actuaron. Bueno, ¿quién actuó en Star Wars 3? Vengo acá y veo que en Star Wars 3 actuaron Samuel Jackson y Natalie Portman. Si quisiera saber algún dato extra, por ejemplo, de qué país son, veo que Samuel Jackson es de Estados Unidos y Natalie Portman es de Israel. También puedo hacer el camino inverso. ¿En qué películas actuó Leonardo DiCaprio? Bueno, busco a Leonardo DiCaprio y veo que actuó únicamente en Django Unchained. Bueno, ¿cuántos Oscars ganaron películas de DiCaprio? Voy a buscar a Django Unchained y veo que ganaron 2 Oscars las películas de Leonardo DiCaprio. ¿Se entiende esta navegabilidad que la puedo hacer así a ojo, digamos? Sí. Bien, buenísimo. Vamos a volver a las restricciones. Ahora que ya vimos un esquema de relaciones, podemos ver restricciones que involucren a las varias relaciones. Teníamos la de dominio y la de unicidad, que ya las vimos. Ahí creo que alguien habló. Sí, Sí, perdón, más. profesor. ¿Cómo No, perdón. cada una de las tablitas, cuando lo partimos en varias, ahí, cada una de ellas, ¿cómo se llaman las tablitas? El nombre. Relación. Tenemos la relación película, la relación actuaciones y la relación actores. Perfecto, gracias. Y su esquema es actuaciones, entre paréntesis, nombre película, nombre actor, subrayado ambos, porque en este caso ambos era la clave primaria. Bien, entonces volviendo, vamos a ver otras 2 restricciones más que son restricciones de integridad. Hay 2 restricciones de integridad. De integridad de entidad es la primera que vamos a ver, que básicamente esta restricción me dice, mira, yo antes te había dicho que vos podés elegir
cuáles atributos pueden tomar valor nulo y cuáles no. Pero la clave primaria no puede tomar valor nulo. O sea, los atributos que formen parte de la clave primaria de una relación no pueden tomar valor nulo porque no se puede conocer su valor. ¿Por qué? Bueno, imagínense que yo tengo la tabla de alumnos o la relación de alumnos y quiero decir que el padrón puede valer nulo. Entonces, si me dan de alta 2 alumnos con padrón nulo, porque se lo desconoce, nombre Juan Pérez, yo no sé si es el mismo Juan Pérez que se equivocaron y lo dieron de alta 2 veces o son distintos Juan Pérez. Y yo necesito poder distinguir justamente entre los alumnos, porque si no después cuando lo quiera vincular con una nota y eran 2 personas, a los 2 le va a caer la misma nota, no tiene mucho sentido. Entonces, los valores, los atributos que pueden tomar valor nulo son aquellos que no formen parte de la clave primaria de la relación y que yo le diga pueden tomar valor nulo. Pero en la clave primaria no pueden tomar valor nulo. Esa es una regla bastante sencilla, así que se enuncia rápido. La regla más interesante es esta de acá, restricción de integridad referencial. Y en vez de leer todo este texto que tenemos acá, se las voy a explicar con el ejemplo y después, si ustedes quieren, se lo leen. La regla de integridad referencial me habla de referencias, ¿sí? Y me dice que hay conjuntos de atributos, que los vamos a llamar clave foránea, o en inglés foreign key, que referencian a tuplas de relaciones. ¿Qué quiere decir que referencia? Quiere decir que su valor tiene que estar en la clave primaria de alguna relación en particular. Por ejemplo, acá el nombre de película es una referencia a la clave primaria de películas. La idea es que yo acá en actuaciones no puedo poner el nombre de película, no sé, Shrek, si no existe en películas una película cuyo nombre sea Shrek. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bien. Hay otra clave foránea más que tenemos. ¿Qué otra clave foránea ven? Actores, nombre actor. Actor es nombre actor. ¿A quién referencia? Acá, Nombre actor porque... de actuaciones. Bien, en realidad no. ¿Por qué? Porque yo podría cargar un actor que no actuó en ninguna película. Imagínate que viene alguien a darse de alta en el círculo de actores y yo lo podría dar de alta acá. Del mismo modo que yo podría dar de alta una película que no tiene actores. No sé, una película Flow, la película que ganó el Oscar, que es una animada y no tiene actores. Entonces, yo no estoy obligado a que el nombre de película esté en actuaciones ni que el nombre de actor esté en actuaciones. ¿De qué sí estoy obligado? Es parecido a lo que vos me dijiste, pero con un pequeño detalle. De que todos los nombres de las películas que aparecen en actuaciones estén en las películas y todos los nombres de los actores que estén en actuaciones aparezcan en actores. Bien, perfecto. La clave foránea es al revés. Esto referencia a una de acá. Lo que no puede pasar es que acá el nombre actor aparezca Emilio Dizzi si no hay un actor que sea Emilio Dizzi con su correspondiente país. Entonces, las dos claves foráneas que tenemos acá son nombre de película y nombre de actor, pero en actuaciones referenciando a las otras relaciones. Nombre de película referencia a películas y nombre actor referencia a actores. ¿Se entendió esa pequeña diferencia? ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Volviendo al ejemplo de la librería de Jennifer, lo tengo por aquí. Fíjense que podían existir libros que no estuvieran en escribió. De hecho, la Biblia no aparece acá porque no sabemos quién la escribió. Lo que no puede pasar es que acá me aparezca una ID de autor 5, con algún libro cualquiera, lo que fuera, porque yo no tengo el autor 5 para saber quién es. Entonces, acá tenemos las dos referencias. Pero sí podía haber algún autor que no haya escrito libros, porque no están a la venta en ese momento, o sí podía haber un libro que no tenga autores porque los desconozco, o es anónimo, o lo que fuera. Bien, entonces ahora ya enuncié coloquialmente todo lo que dicen las filminas de acá. Lo vamos a pasar un poquito por rápido. Sí, básicamente un conjunto FK hace referencia a la clave primaria de otra relación S, entonces siempre tiene que existir una tupla de esa relación referenciada cuya clave primaria sea igual al valor de la clave foránea. La única excepción que puede haber es que la clave foránea sea nula. Si la clave foránea es nula, ahí no tiene por qué referenciar a ninguna tupla del otro acá. De hecho, jamás lo podría hacer porque recuérdense que la clave foránea referencia a una clave primaria en otra relación y la clave primaria no puede ser. Pero a veces la clave foránea puede ser nula. Vamos a ver más adelante un ejemplo. En este caso, las dos claves foráneas que tenían, que era una esta y otra esta, no pueden ser nulos porque también son clave primaria y si fueran nulos violarían la restricción de integridad de entidad. Pero puede haber otros casos, ya los vamos a ver, en el que una clave foránea pueda valer nulo. Profe, entonces,
no necesariamente las claves foráneas son de claves primarias de otras entidades. Sí, salvo cuando toman el valor nulo. Vamos a ver más Ok. adelante, no tenemos el ejemplo ahora, pero vamos a ver más adelante en algún momento que puedo usar una referencia que o bien referencia a la clave primaria de otra entidad, perdón, de otra relación, o bien toma el valor nulo. En este caso, no puede tomar el valor nulo, pero no por violar la integridad referencial, sino por violar la integridad de entidad. Porque se dio justo la casualidad que ambas claves foráneas son parte de la clave primaria. Pero no siempre va a pasar eso. Ok, ya entendí, gracias. Bueno, acá tenemos una definición más formal y matemática, si alguien la quiere ver, es lo mismo que acabamos de decir, para toda tupla perteneciente a R, el valor de la clave primaria, si es distinta de nulo, entonces tiene que existir en S una tupla tal que su clave primaria es igual al valor de la clave foránea. O sea, permitimos o que sea nulo o que exista en S. Este entonces sería como una especie de, o sea, alguna de las dos cosas, ¿sí? Bueno, la llamamos clave foránea de S en R o clave foránea de S referenciando a R. A mí me gusta más la de referenciando a R. Y estas restricciones de clave foránea en general surgen de las interrelaciones que había entre entidades. Es decir, generalmente las relaciones surgen de los tipos de entidad y las claves foráneas representan interrelaciones, es decir, vínculos entre los datos. Bueno, así como la clave primaria le poníamos una raya completa, la subrayábamos, las claves foráneas le podemos hacer un subrayado con punteado. ¿Sí? Lo tenemos acá. Ahora, esta forma se presta muchísimo a la confusión. A mí no me gusta, la van a encontrar en todos los libros, pero a mí no me gusta porque acá no me queda claro a mí si hay una clave foránea compuesta por ambas columnas, nombre de película y nombre de actor, o ambos atributos, o si son dos claves foráneas distintas como es la realidad. Por un lado nombre de película y por otro lado nombre de actor. Entonces esto para mí se presta a la confusión. Entonces ya mañana en la práctica, cuando hagan un ejercicio, van a ver que nosotros decimos no usen esta nomenclatura, utilicen otra separándolo por llaves. ¿Sí? Una forma, que sería la de acá, es decir, nombre de película por un lado y nombre de actor por el otro. Esto sería lo correcto. Y si fuera una única clave foránea de dos atributos, lo ponen así, nombre de película, nombre de actor, y entonces se entiende que es un conjunto de dos elementos. Esto no es lo correcto en este caso. Pero bueno, lo van a encontrar mucho en la bibliografía, por eso lo vamos a decir acá. Algunos hacen algún engendro de poner este punteado hasta acá y un punteado un poquito más abajo, pero bueno, si hay 10 claves foráneas es como que tienen que usar así ya una especie de escalerita de subrayados punteados y también me parece muy poco intuitivo. Bien, ¿me siguieron hasta aquí? ¿Cómo venimos? Bueno, listo el modelo relacional. No hay mucho más que explicar. ¿No es sencillísimo? Ya está, ¿eh? No hay nada nuevo. No se terminó la clase, pero no hay nada nuevo más. Con esto, ya un modelo simplísimo y que hoy por hoy sigue siendo de lo más utilizado, ¿sí? Porque es muy robusto, permite realmente representar muchísimas cosas. Y si alguna vez trabajaron con una base de datos relacional o alguna base de datos SQL, van a ver que no tiene mucho más que esto. O sea, tiene algunas cosas más, digamos, pero no se necesita mucho más que esto para representar cosas complejísimas de la realidad. Ahora, ¿por qué seguimos teniendo toda una gran clase? Bueno, porque la pregunta es, ¿cómo llegamos a un modelo relacional? Igualmente sí voy a parar un poquito en operaciones, creo que es una sola filmina, es algo bastante sencillo, pero en la definición de modelo de diseño lógico y de modelo relacional hablamos de que no solamente me interesa, ¿dónde está? No solamente me interesa la estructura, sino también las operaciones que puedo hacer. Ah, no, fue la clase pasada, perdón, por eso no la estoy encontrando acá, pero decíamos que un modelo no solo tiene que ver las estructuras, las restricciones, sino qué operaciones me permite hacer. Bueno, el modelo relacional tiene operaciones de consulta, que la vamos a ver la clase que viene, vamos a empezar a ver, perdón, vamos a ver en particular el lenguaje álgebra relacional, no vamos a ver cálculo relacional, solamente álgebra relacional, y también hay operaciones que actualizan los datos, que son las más clásicas, insertar un dato nuevo, sería una tupla nueva, eliminar un dato, en este caso sería eliminar una tupla, o modificar un dato, que sería modificar el valor de uno o más atributos de una o más tuplas que ya existen en la base de datos. Cuando veamos álgebra relacional nos vamos a centrar más que nada en la consulta. Las operaciones de actualización sobre el modelo relacional no vamos a ver, si la vamos a ver sobre el SQL, que sería como una implementación real del modelo relacional, que es más bien teórico. ¿Alguien me hizo una pregunta? Sí, Tomás. ¿Te perdí? Perdón, estaba muteado. ¿No había 4 restricciones del modelo? Sí. ¿Quién dijo que no?
Me faltó acá la restricción de integridad referencial. Ah, ok, ¿Eso querías perfecto. decir? Ta. Cuatro Que restricciones, sí. las abarca, pensé que era una misma. Bueno, ahora vamos a ver, porque justamente venía eso, estas operaciones, cómo las tiene que manejar alguien que trabaje con relaciones. O sea, yo tengo un esquema de relaciones con ciertas tuplas con un estado de la base de datos. Si hago una consulta sobre los datos, ¿qué restricciones tengo que revisar que sigan cumpliéndose cuando hago una consulta? Y es una pregunta para ustedes. Si yo hago una consulta, ¿puede haberse violado la restricción de dominio? No, No, No. ¿La de unicidad? tampoco. 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 ¿La de integridad de entidad? Eh, Ni- Poco. ninguna de las 4. Ninguna. Exacto. Como la consulta no modifica nada, ¿sí? Y se entiende que ya había una integridad, el hecho de consultar sin modificar nada no cambió nada, entonces la integridad se sigue manteniendo. Entonces, cuando consultamos, no modifica ninguna relación, con lo cual no viola ningún tipo de restricción segura. Ahora, ¿qué pasa con las otras operaciones? ¿Qué pasa cuando insertamos una fila? ¿Qué tengo que revisar? ¿Tengo que revisar que se cumpla la restricción de dominio? Sí, Sí, porque no puedo ingresar un alumno y en el padrón poner una fecha. Tiene que ser un número. ¿Tengo que revisar que se cumpla la restricción de unicidad? Sí. Sí. Bien, si me agregan un alumno, tengo que fijarme que el padrón que le pusieron no esté en otro alumno ya existente, porque si no habría dos alumnos distintos con el mismo padrón y eso no está permitido porque el padrón es clave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿La restricción de integridad de entidad la tengo que verificar en la inserción? sí, también. Sí. Básicamente es, no me pongas nulo en el padrón. ¿Y la integridad referencial la tengo que revisar en una inserción? No. No, ¿por qué? Sí, O sí, ¿por qué? sí, porque bueno, puede estar ¿y agregando sí? algo que no haga referencia a otra relación. Bien. Depende de dónde hago la inserción. Si hago una inserción en películas, no hay ningún problema porque no hay claves foráneas. Pero en actuaciones que hay dos claves foráneas, yo tengo que revisar que los valores que puse en nombre de película o sean nulos o estén en alguna película y los valores de nombre de actor o sean nulos o estén en un nombre de actor. Que es lo que me decía la regla de integridad referencial. Entonces, en inserciones tengo que revisar que se cumpla para la fila que estoy agregando las 4 restricciones. ¿Sí? Todas se pueden violar, entonces la tengo que revisar. Obviamente, la referencial la voy a revisar únicamente si donde estoy ingresando una tupla hay alguna clave foránea. Si no hay claves foráneas, seguro que no viola integridad referencial. Y el sistema gestor de base de datos relacional tiene que rechazar una inserción que viole al menos una de estas restricciones. ¿Sí? ¿Con qué viola al menos una? No me tiene que dejar darlo de alta porque la idea es que ante cualquier operación se parte de una base de datos con integridad y se termina con otra base de datos, quizás con distintos datos, pero también con integridad. Nunca puede quedar algo sin integridad. Vamos ahora con la eliminación, que es la que tenemos acá, la segunda operación de las actualizaciones. Y vuelvo a mi machete. ¿Puedo estar violando la restricción de dominio cuando borro una tupla? No, No, estoy sacando algo que ya estaba, con lo cual cumple la restricción y como lo estoy sacando, no puede haber algún valor que haya cambiado. ¿La de unicidad la puedo estar violando? no, tampoco. Tampoco, ¿sí? Porque si ya se cumplía, quitar una fila implica que se siga cumpliendo. Si no puede de repente haber aparecido un duplicado cuando antes no estaba. La de entidad, Tampoco. tampoco, ¿sí? Ya no tenía nulo ninguna clave primaria. Si estoy quitando alguna de las tuplas, sigue sin tener nulo ninguna clave. Y la integridad referencial, Y es así, porque puedes estar eliminando algo que... bien, eh, vamos a ver dónde. Vuelvo al ejemplito, Eliminar filas de dónde me podría romper la integridad referencial. por ejemplo, de películas, De películas. ¿Qué te pasa? Si rompe yo borro actuaciones. esta fila, me queda una actuación que dice Kill Bill y no está más la película Kill Bill. Entonces estaría violando la integridad referencial. Si borro algún actor, también, ¿no? Porque acá estoy teniendo un problema de integridad referencial. Me referencia a un actor que dejó de existir. Ahora, si estoy borrando una actuación, ¿hay algún problema? No, porque. No. No. Porque las claves foráneas, recuérdense que eran estas dos.
Y todos los valores que de acá siguen estando referenciando una película, porque si no hubiera sido incorrecto de antes, y todos los de acá siguen referenciando un actor, porque si no hubiera sido incorrecto de antes. Entonces, las restricciones de integridad, ya te escucho, de integridad referencial, cuando borro una tupla, me importa revisarlas cuando estoy borrando una tupla de una relación que es referenciada por una clave foránea. ¿Sí? Bien, ¿quién me estaba hablando? Sí, yo te quería preguntar, y si es que quiero borrar, digamos, un actor que sí tiene una interrelación, o sea, digamos, en este caso, quiero borrar un actor cualquiera Sí. que aparece en actuaciones, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿borro también la interrelación? Bien, esa es muy buena pregunta. O sea, lo que estamos viendo ahora es si tengo que chequear o no que se cumpla la integridad referencial. Ahora, la pregunta es, al momento de borrar, ¿qué hago? Y ahí tenemos distintas estrategias. La primera estrategia se la conoce como restrict o restringir, que es decir, si el borrar va a violar algo, no lo permita. Porque ¿qué puede pasar? Yo puedo tener la película, voy a volver, acá está. Imagínense que doy de alta la película Flow, que es de 2024, creo que fue el año pasado, no tengo idea quién la dirigió y creo que ganó un Oscar. Si yo quiero borrar Flow, por más que hay una clave foránea referenciando a películas, como nadie actúa en Flow porque es una película animada, la puedo borrar sin problema. ¿Sí? Que haya una clave foránea no significa que siempre voy a tener algún problema. Tengo algún problema si la película está siendo referenciada. Como Flow no está siendo referenciada, la puedo borrar sin drama. Ahora, ¿qué pasa si quiero borrar la película Kill Bill? Bueno, la primera cosa que podemos decir es, mira, no te lo permito porque existen actuaciones de Kill Bill. Esta es la opción de restrict. Después ya está en las filminas más adelante y si no lo vamos a ver en ese juego. Esta sería una de las estrategias. No permitir borrar si me va a generar un problema de integridad referencial. La otra opción se llama la opción de cascada. Que es, vos querés borrar Kill Bill, bueno, te permite borrar Kill Bill y también te voy a borrar todas las actuaciones de Kill Bill. Es decir, la operación que estoy haciendo, borrar, en cascada se sigue dando en todas las referencias. En este caso es hasta ahí nomás, pero podría haber un caso en el que yo borro algo de una relación, que genera que se borren cosas de otras relaciones, que a su vez genera que se borren cosas en otras relaciones y mucho más. Se va como desperdigando y un borrado termina generando muchísimos borrados. Entonces, esta opción existe, hay que tenerla con cuidado. En general lo que se dice es, la restrict es la mejor para datos importantes y la cascade es la mejor para datos pagos. Por ejemplo, un posteo de Facebook que tiene, no sé, la cantidad de la gente que puso comentarios. Si yo borro el posteo de Facebook, me borra automáticamente los comentarios. No hay problema. Ahora, un cliente que tiene préstamos, si yo quiero borrar el cliente, no me lo permitas, decime, no podés porque tenés préstamos. No es que además de borrar el cliente me borra todos los préstamos porque si no estoy sonando. Entonces esto es algo que yo tengo que decir y hasta podría llegar a decir distintas estrategias. Y yo podría decir, mira, borrar una película no te lo permito si hay actuaciones, pero borrar un actor sí te lo permito si hay actuaciones y hacerlo en cascadas. Es algo que es una decisión que uno tiene que tomar. Hay otras dos estrategias que no son tan comunes, quiero ver si Mariano las puso en las filminas. Sí, acá está, entonces bueno. La de rechazar es una de las estrategias, eliminar en cascada es la segunda, y hay otra que es poner en nulo los atributos referenciales de las tuplas, que esto es siempre que se pueda. En este caso no es una alternativa posible, porque forman parte de la clave primaria y no va a permitir, pero si no formaran parte de la clave primaria, perdí el ejemplo, perdone que hago mucha... Acá está. La idea sería que si borro este actor, Uma Thurman, también acá le pone el valor de vuelta. En este caso en particular no se puede porque estaría violando la integridad de que no puede ser nula la clave primaria, pero hay otros casos en los que sí. Igual, yo realmente creo que esto no es algo que está bueno porque invita al desastre y nunca vi que alguien usara esta estrategia. En general, usan alguna de las dos que ya vimos. O bien, no lo permitimos la operación, rechazar la eliminación, o bien la permitimos y la propagamos en cascada. También eliminamos las filas que referenciaban a esa fila borrada. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿O siguen mandando el mismo hash? No, todavía no. Bien. Y nos queda el último caso que no es tan complicado, pero es un poquito más largo, de la modificación. ¿Cuándo modificamos valores de tuplas ya existentes? ¿Se puede violar la restricción de dominio? Sí.
Sí, porque si le pone un valor que no pertenece al dominio de los atributos, me lo tiene que rechazar. ¿Se puede violar la restricción de unicidad? También. Sí, siempre que esté modificando un valor de la clave primaria. Si yo a un alumno le quiero cambiar su padrón, tengo que revisar que no existiera otro con ese padrón nuevo que le está queriendo poner. La integridad de entidad, también. Si yo a un padrón le quiero poner nulo, me lo tiene que bochar. Y la integridad referencial en una modificación, ¿puede llegar a necesitar chequearse? Y vuelvo al ejemplo. Sí, también. Sí, ¿cuándo sería? ¿Cuándo cambio? ¿En dónde? Si le cambias el nombre de un actor, por ejemplo. Bien, si le cambio el nombre a un actor, por ejemplo acá Uma Thurman, y le pongo Pepito, va a haber problemas porque está referenciado acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de vuelta? Tenemos las mismas estrategias que antes. Una es no permitirlo, no permitir cambiarle el nombre a Uma Thurman porque está referenciado en una actuación. La otra opción es permitir que esa modificación en cascada se haga en otros lados. Si acá le pongo Pepito, acá también le va a poner Pepito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí tengo que revisarla. Pero es cuando modifico la clave primaria de alguna relación que está siendo referenciada. Lo mismo si le cambio la clave primaria a una película. O lo impido si es que hay una actuación de esa película, o lo permito en cascada si es que hay una actuación de esa película y le cambia el nombre, no solo acá, sino también acá. Ahora, en actuaciones, si yo quiero hacer una modificación en actuaciones, tengo que también revisar la regla de restricción de integridad de referencial, perdón. O dicho de otra forma, haciendo algún cambio en actuaciones, ¿puede quedar algo que no tenga integridad referencial? No, o sea, podés cambiar algo y siga funcionando igual. ¿Sí? Imagínate yo acá cambio Kill Bill y pongo X. ¿Tengo integridad referencial ahora? No Acá estoy necesariamente te referenciando una tendrías película que que ya no fijar existe. que... Ajá, exacto. Te tendrías que fijar que el nombre de la película esté en películas. Acá. Yo podría cambiar esto de Kill Bill a Star Wars 3, por ejemplo, porque sí está, sería una referencia válida. Pero no le puedo poner cualquier cosa a una clave foránea. Entonces, la clave foránea tiene dos veces, en modificaciones hay dos validaciones distintas. Si estoy cambiando el valor de una clave foránea, tengo que fijarme que el nuevo valor exista en la tabla referenciada. Y si estoy cambiando el valor de una clave primaria que es referenciada por una clave foránea, ahí tengo que ver si no lo permito cuando exista al menos una fila que la referencie o si en cascada propago la actualización. O sea, la modificación tiene un poquito más de complejidad por eso. ¿Sí? Cuando se modifica una clave foránea y cuando se modifica una clave primaria, hay distintos tipos de violaciones que tengo que revisar. Si modifico un valor que no es ni de una clave foránea ni de una clave primaria, en sí lo único que tengo que revisar es que sea del dominio correcto. No tengo mucho más problema. Bien, como última cosa, yo creo que ya está la última firma, sí. Como último concepto, y ahora sí ya vamos a empezar con los pasajes, un concepto interesante que surge es el concepto de transacción, que creo que yo ya lo hablé un poquito en la clase pasada, igual vamos a estar volviendo muchísimo sobre esto, que es que a veces es necesario hacer varias operaciones en algún orden en particular, y queremos que o se hagan todas o no se hagan ninguna, pero no me puede quedar por la mitad. El ejemplo clásico es una transferencia. Una transferencia implica quitarle plata a una cuenta y agregarle esa misma cantidad de plata a otra. Son dos modificaciones distintas. A uno le resta y a la otra tupla le suma. La idea es que yo, que soy el que conoce el significado de una transacción, porque para la base de datos son dos órdenes distintas, restale acá y sumale acá, pero yo que conozco lo que es una transacción, tengo que poder decir de alguna forma, mira, estas dos operaciones tienen que darse o las dos o ninguna. No puede quedar hecho por la mitad porque es un problema grave. Entonces surge el concepto de transacción, vamos a estar trabajando muchísimo más adelante sobre este conjunto, por ahora quédese con que la transacción se ejecuta a todo o nada. O se hacen todas las operaciones de la transacción o no se hace ninguna de ellas. ¿Sí? Y si yo hago una transacción que hacen varias operaciones y de repente alguna de las operaciones viola alguna restricción de integridad como vimos antes, toda la transacción se vuelve atrás y tiene que quedar la base de datos en el mismo estado que estaba antes de empezar esa transacción. Este es algo muy fuerte porque se imagina que una base de datos que está siendo muy utilizada no es algo sencillo de hacer, pero es algo que tiene que pasar porque si no nos podría quedar una base de datos sin integridad. Y bueno, ahora sí, ya fíjense que hablamos de todo el modelo relacional en sí. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Bien, estamos perfectos para triunfar con el modelo.
Bueno, no hay mucho más que enunciar sobre el modelo. Fíjense que en menos de media clase ya lo enuncié. Lo que sí es interesante es cómo diseñar un buen modelo relacional. Si bien en la materia no podemos, por un tema de tiempo, ver buenas prácticas del diseño, porque realmente es complicado, y además porque no hay una sola forma de diseñar distintas cosas, realmente hay pros y contras, sí nosotros vamos a trabajar varias formas de llegar a un diseño relacional, a un modelo relacional en particular, perdón. En la vida laboral, lo que yo veo que la más común es alguien que ya está canchero con las bases de datos relacionales, le describís el problema y de una llega al modelo relacional, ¿sí? Alguien le dice, che, tenemos que agregar un nuevo tipo de producto. Ah, listo, son 2 tablitas y acá pongo una foránea y ya está. Hay gente que lo sabe hacer, no está mal. De hecho, yo creo que en algún momento ustedes ya van a tener la experiencia para poder hacerlo. Y si bien no les quiero decir que no es lo recomendado, sí les quiero decir que hay mucha gente que se cree que sabe hacerlo y definitivamente no sabe hacerlo. Y ahí sí tenemos un inconveniente porque queda un diseño feo. Nosotros no vamos a tratar mucho sobre esta solución mágica. Hay otra forma de llegar al modelo relacional, que es la que propuso en parte Code, que es en base a las formas normales. Que básicamente la vamos a trabajar al final de la primera parte de la materia. Busca ver relación entre los atributos, entre los valores de los atributos, y con una cierta algoritmia bastante compleja se puede llegar a un diseño relacional bueno y sin redundancias. El tema es que yo nunca vi que se practique profesionalmente esto porque anda muy bien con un conjunto pequeño de atributos, pero con una bolsa de muchísimos atributos es impracticable. Y otra forma que se suele hacer es pasar de algún modelo conceptual al modelo relacional. Que está buena porque me queda el modelo conceptual que yo haya hecho, ya sea en diagrama entidad interrelación, ya sea un UML o lo que fuera, me queda la documentación y automáticamente se me generan las tablas. Hay muchos software case, Computer Aided Software Engineer, que de hecho vos le haces el diagramita, le apretás botón derecho, generar tablas y te lo generan de una. Es un proceso absolutamente automático. Y tiene las ventajas de que además te queda la documentación del modelo conceptual, que en general es mucho más sencilla de explicarle a alguien no técnico que simplemente un diagrama de tablas que diga, estas son las tablas de mi sistema. Alguien técnico por ahí ve las tablas y ya más o menos lo entiende. De hecho, ustedes seguramente cuando terminemos la materia van a adquirir ese conocimiento, pero está bueno a veces que me quede el modelo conceptual. Lo que vamos a ver entonces en esta clase en particular es esto, cómo pasar de un modelo conceptual que ya tenemos, que describe los datos de una base de datos que no está implementada, a un modelo relacional que ya está más fuertemente ligado con una implementación. Lo vamos a representar con ciertas tablas a los datos. Entonces, en esto nos vamos a basar lo que nos queda de la clase. Vamos a arrancar un poquitito y después hacemos un break y lo terminamos luego del break. Entonces, obviamente, como vimos el modelo de entidad interrelación, vamos a ver cómo pasar del modelo de entidad interrelación al modelo relacional. Bueno, la cosa más sencilla es los tipos de entidad. ¿Qué hacemos con los tipos de entidad? Casi siempre, salvo algunas excepciones que las vamos a ver, pero casi siempre, cada tipo de entidad se representa como una relación. Entonces, si teníamos el tipo de entidad país con nombre, población, superficie, en el modelo relacional vamos a tener una relación países o una tabla de países con el nombre de país, que es clave primaria, porque era el identificador único del tipo de entidad, con la población y la superficie. Es decir, todos los atributos se ponen en la relación. ¿Se entiende esto que es sencillo? Sí, perfecto. ¿Alguien me dijo que no? No llegué a escuchar una voz metálica. Bueno, esperemos que no. Si no, ya va a ser. Bueno, ¿qué pasa con algún tipo de atributos que eran especiales? ¿Se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, los atributos multivaluados? ¿Sí? Yo acá tendría una tabla de médicos con el legajo, en la clave primaria, con el nombre. ¿Y qué hago con los teléfonos? Porque recuerden que una de las cosas que hemos dicho del modelo es que tienen que ser atributos atómicos en el modelo relacional. Yo no puedo poner teléfonos. Teléfonos. En plural, porque no sería atómico. Entonces, ¿qué hacemos con el teléfono? ¿Se les ocurre cómo lo podemos manejar? Después vemos también correo electrónico. Otra tabla que vincule el legajo, o sea, la clave con los multivaluados. Bien, vamos a llamar a teléfonos de médico. ¿Y qué pondríamos en esta tabla? Dictame los atributos. ¿Qué tendría? Legajo y teléfono, nada más. Bien, legajo y teléfono. Y pongo una tupla por cada teléfono que tenga cada médico. Si un médico tiene 10 teléfonos, va a aparecer 10 veces su legajo, cada uno con los distintos teléfonos. Con lo cual la clave sería ambos. Porque un legajo puede estar repetido si un médico tiene varios teléfonos,
Y también el teléfono podría llegar a repetirse si es que varios médicos lo comparten. Por ahí es el teléfono de un consultorio, entonces puede llegar a compartir. Y otra tabla también sería para los emails. Emails tendrían la clave, el tipo de entidad, el legajo y el email. Yo lo hago así desprolijo porque después está lindo en las filminas. Ya después cuando no esté tan lindo lo voy a hacer en un notepad. Y de vuelta, perdón, todo esto es clave. Entonces eso es lo que vamos a tener ahora. Pingui. La tabla de médicos, legajo de médico, nombre, y si hubiera más atributos simples lo tenemos. Y para los atributos multiplicados se genera una nueva tabla con la clave del tipo de entidad, con el atributo multivalor, pero que toma un solo valor. Ambos son parte de la clave primaria. Y muy importante, que no lo dije antes, el legajo de médico acá tiene que ser una clave foránea referenciando a un médico. No puedo tener acá en teléfonos un legajo de médico que no esté en la tabla de médicos, porque estaría teniendo un problema de integridad referencial. ¿Sí? Esta es la forma genérica de pasar. Hay distintas alternativas. A ver si lo puedo copiar. No, lo voy a escribir porque seguro no me sale. Otra forma que podría hacer es tener teléfonos. El legajo, el número de teléfono y el teléfono en sí. Entonces acá tendría como el primer teléfono, el segundo teléfono, el tercer teléfono. Otra forma de poner el tipo de teléfono. A veces dicen, no, bueno, puedo tener muchos teléfonos, pero cada uno es un tipo distinto. El teléfono personal, el teléfono profesional, el celular, etc. Es decir, no es que esta es la única forma. Nosotros genéricamente lo ponemos así, pero hay distintas formas de representarlo. Pero lo importante es que lo tenemos que hacer en otra tabla. Para los atributos compuestos, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer? ¿Cómo generarían ustedes la tabla tarjeta de crédito? El vencimiento sí tiene que estar porque es uno de los atributos. ¿Y qué más agregarían? ¿Nadie? ¿Sigo estando en internet o no se anima nadie? Tal vez tendría que tener todas las hojas, tipo Bien, me los gustan más resultados. las hojas. Alguien dijo el número. Si solamente guardo el número, tendría que meter toda esta ensalada en un único número y en general después se me va a complicar un poquito desdoblar en lo que quería. Lo que se suele decir es lo mejor que podemos hacer es guardamos las hojas. Y si queremos acceder al número, lo que hacemos es concatenamos todos los valores y llegamos al número. Es mucho más fácil concatenar que descomponer una vez que está guardado. Entonces, básicamente, lo que tendríamos es una tabla que va a tener el vencimiento, el checksum, la cuenta, el issuer sub-ID y el MII. Y subrayo los que son clave primaria. Entonces, se ponen los subatributos más simples, los que son las hojas del árbol. Mismo, si yo quiero almacenar una dirección, puedo poner todo en un string, Rivadavia, 5800, tercero B, pero después extraer cuál es la calle, cuál es el número, se me complica bastante. Ahora, si yo lo guardo separado, por un lado la calle, por otro lado el número, por otro lado el piso, por otro lado el departamento, es muy sencillo concatenarlo, hasta puedo elegir distintos separadores, pero lo quiero separar con espacios alguna vez, con guiones la otra, es bastante más sencillo almacenarlo separado. Y bien, y no lo tengo, pero para los atributos derivados, recuerden que eran los calculables, la recomendación genérica es no los grabes, salvo que su cálculo sea complejo y por un tema de performance convenga guardarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la edad no la voy a guardar si tengo la fecha de nacimiento, porque no tiene sentido, se puede calcular fácilmente y además encima es un quilombo, porque cada día tendría que estar corriendo un script que me actualice la edad de los que cumplen años justo ese día. Ahora, el saldo de una cuenta, sí por ahí lo voy a guardar como atributo, por más que se pueda calcular en base a todas las operaciones históricas de un cliente, porque realmente es algo costoso estar calculándolo constantemente. Ahí es muy complicado porque hay que tener cuidado de que no se desfase nunca un valor, siempre tiene que estar bien el cálculo hecho, generalmente hay problemas, con lo cual hay algunos operativos de control que se ejecutan para datos sensibles, se ejecutan cuando no tiene mucha carga la base de datos, como para revisar que esté, hay scripts de corrección que por ahí recalculan todo, es un tema importante. Pero bueno, la idea es que básicamente un atributo derivado en general no lo ponemos, salvo que haya algún tema de performance que lo justifique. Y ya con eso aprendimos a pasar tipos de entidad. ¿Dudas que haya hasta ahora? No sé, acá en el chat si dijeron algo. Una pregunta, y tipo, ¿cómo se pondría la agregación? La agregación ya es algo que vamos a ver más adelante. De hecho, no sé si lo vemos, pero ahora cuando pasemos a vínculos vamos a pasar. Llegamos hasta aquí.
Bueno, si no hay ninguna duda, hagamos un pequeño break. Son y 28, creo. A ver en mi computadora. Y 28 y 38 volvemos, ¿les parece? Hacemos 10 minutitos de break. Y lo que vamos a ver que nos queda es el pasaje de interrelaciones, que es un poquito más complejo. ¿Pero amigos bien hasta acá? ¿Están de acuerdo? Bueno. Sí, sí, todo Nos bien. vemos en 10 minutitos. Voy a parar de grabar. Y nos vemos en un rato.